Miren, en los últimos días ha estado sonando una información que fuera servida por el viceministro de Patrimonio Cultural, el señor Gamar Michelén, en el almuerzo semanal del Grupo Corripio. En la ocasión, el señor Michelén afirmó que la expresión cultural El Gagá tiene su origen en República Dominicana. Esto ha desatado un avispero en los folcloristas, en los historiadores eh, y en los nacionalistas, siendo que tradicionalmente se ha aceptado que el Gaga es un ritual que nace en el vecino estado de Haití. Si bien los primeros esclavizados africanos llegaron a la parte española o a la isla de Española, porque en ese momento no había colonia francesa, era la isla en su plenitud, estaba bajo el control de de la corona española. Y dado la fragilidad del nativo taíno, pues por recomendación de la casa, del padre de las casas, se empezaron a importar eh, personas de África a la isla de Española para trabajar en la extracción de oro y en las plantaciones de caña y otros rubros menores. Pero hay una diferencia fundamental en la colonización española, la colonización francesa, la colonización inglesa y la colonización holandesa, puesto que aquellas fueron muy drásticas. No es que la colonización española fuera un dechado de virtud, habían malos tratos, había opresión y los castigos eran terribles. Sin embargo, el régimen de esclavitud en esos otros tres imperios que mencioné, el francés, el inglés y el holandés, eran realmente crueles. Y bueno, en esa situación es que la colonia de Saint-Domingue, que era la colonia francesa en la isla de Santo Domingo, al oeste de la isla, llegó a ser la colonia más próspera del imperio francés. Era la que más producía. Allí se producía el azúcar que se usaba en Europa, eh, con trabajos forzados, muchos otros rubros que se producía, la madera, que se talaban los bosques para exportar. Y esto era bajo un régimen de trabajo forzado, un régimen de esclavitud, donde los castigos eran brutales, hasta amputación de manos, de miembros, de piernas. Los azotes duraban semanas para sanarse quienes se recuperaban, y la vida promedio de un esclavo en edad productiva era de unos 6 o 7 años por la rigurosidad y la crueldad con que eran tratados. Ante esa situación, los esclavizados, los negros esclavizados, su único relax, su único escape era en la noche, después de realizadas sus tareas de trabajos forzados, pues refugiarse en estos espirituals al ritmo del tambor y la vocalización de melodías. Así nace el Gagá, que junto con su religión vudú es un sello distintivo en ese sincretismo religioso que es el vudú. Entonces, así surge en Haití el vudú, que se pone de manifiesto en la constitución del proceso revolucionario haitiano, que se inicia en el bosque, en los bosques de Caimanes, o Boa Caimán, en el norte de Haití, cuando esa noche los complotados, que eran los representantes de cerca de 200 plantaciones que había en el norte, bueno, los representantes de los esclavizados se dieron cita allí bajo la coordinación de la sacerdotisa Cecil Fatimán y el sacerdote vudú Duty Bowman. De hecho, ese es un inicio muy significativo donde ya en otra entrega hemos hablado y en otra entrevista que se sacrifica un cerdo en un rito vudú
y ellos ingieren todos la sangre, hacen un pacto de sangre y juran eliminar a todos los blancos. Y así, renegando del Dios blanco, ofrendan todo esto a sus dioses, a esos dioses del inframundo, sobre el cual nace la conformación de ese estado. Pues el Gagá es una manifestación cultural que sale de ese sincretismo religioso que es el vudú, donde los grandes espíritus o dioses africanos coexisten en un panteón con figuras destacadas del cristianismo, como San Santiago, San Miguel y la Virgen de Altagracia, entre otros. Y es así que históricamente se conoce que surge el Gagá, que con la llegada aquí de los inmigrantes haitianos para trabajar en las plantaciones de caña, por allá a principios del siglo pasado, pues en lugares como San Pedro de Macorís, La Romana, Barahona, El Cibao, Esperanza, pues se vio esta manifestación cultural haitiana empezarse a practicar aquí del lado de la isla española que hoy ocupa la República Dominicana. Y obviamente muchos de estos inmigrantes pues se quedaron acá, tuvieron hijos, hijos de esa cultura, y es lógico pensar o saber que ellos, algunos siguieron practicando estos ritos. Con el paso del tiempo y al masificarse esa población aquí, pues ha habido algunos dominicanos que sí siguen la corriente, pero no por un origen aquí, sino por el contacto con esas poblaciones. Recuerden que en los batalles de los ingenios convivían haitianos y dominicanos, y muchos de esos dominicanos aprendieron a hablar creol. Es el caso, y tengo que decir esta anécdota acá, que mi amigo José Miguel Cufia me hablaba en días pasados de que los dominicanos en Argentina hablaban bien creol. Yo decía, ven acá, pero ¿cómo que los dominicanos? Muéstrame. No, haitianos precisamente que se iban de aquí con papeles dominicanos y allá decían que eran dominicanos y sus papeles lo atestiguaban, pero eran ciudadanos haitianos. Aquí esa población que vivió en los bateyes dominicana aprendió a hablar creol, pero esas son personas que hoy tienen más de 50 años, porque hace tiempo que los bateyes desaparecieron. La azúcar como un producto fundamental de la economía dominicana, el alto componente del Producto Interno Bruto, desapareció y hoy lo ocupan otros rubros. Entonces hoy usted verá que hable creol bien dominicano personas que han estudiado en las universidades, como mi primo Rafael Rondón, que habla 12 idiomas, entre ellos chino, cantonés, chino mandarín, japonés, habla filipino, lo que se habla en Filipinas, habla inglés, francés, alemán. Ese muchacho habla una serie de idiomas tremendo. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es un genio, mi hermano, Eddie Antonio de la Cruz, habla como 10 idiomas, pero lo han aprendido al influjo del desarrollo turístico que ha tenido el Estado Dominicano, no por ascendencia haitiana ni porque tenga relación con los haitianos. Hay una diferencia, no podemos mezclar los orígenes del pueblo dominicano, que nace de una advocación cristiana, nace bajo un juramento a la Santísima Trinidad, nace con una vocación donde la bandera tiene una cruz blanca que la divide en el centro, y el escudo tiene una Biblia abierta en el versículo que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque Duarte era bastante inteligente y sabía que transcurrido el tiempo las causas que llevaron a la separación podrían perderse en el tiempo. Y ahí en nuestra bandera está latente día tras día, eh, infinitamente en el tiempo, las causas por las que nos separamos, porque somos totalmente diferentes. Somos dos culturas antitéticas con genética diferente, cultura diferente, anhelos diferente, queremos cosas diferentes. Mientras ellos nacen queriendo asesinar a todos los blancos, el proyecto trinitario, nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte, era un proyecto conciliador, donde el negro, el mulato y el blanco
podían coexistir en igualdad de condiciones. Por eso en el proyecto trinitario usted encuentra desde blancos como Juan Pablo Duarte hasta mulatos como Francisco de Rosario Sánchez o Luperón, por ejemplo, por citar algunos casos, porque este fue un proyecto integrador desde el principio. Y hemos tenido aquí, me parece a mí, tal vez más presidentes de color que blancos en nuestra vida republicana. De hecho, dos de nuestros principales presidentes, Rafael Leónidas Trujillo y Joaquín Balaguer Ricardo, tenían eh, descendencia negra. Entonces, nosotros, esta población mayoritaria del país, pues somos mulatos, pero aquí nunca ha habido un problema entre mulato, blanco y negro, porque este es un proyecto universal que creó nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte, ayudado por dos grandes, ilustres, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, y una playa de patriotas que creyeron en el proyecto de la nación dominicana. Y eso somos nosotros, un ejemplo al mundo de esta raza cósmica, como dice mi afamado amigo Pelegrín Castillo. Somos un ejemplo de convivencia en armonía de varias razas. Entonces, nada que ver nuestros orígenes con los orígenes de aquel pueblo. Nada que ver esa manifestación cultural foránea con las manifestaciones culturales nuestras. Y el hecho de que nosotros bailemos, por ejemplo, un tango, no quiere decir que creamos el tango, ni que somos argentinos. Valoramos, apreciamos y respetamos y disfrutamos un buen tango, pero no somos argentinos. Disfrutamos un rock and roll, pero no somos estadounidenses. No somos los que creamos el rock and roll, los disfrutamos, los gozamos, pero no somos los que lo creamos. Algunos dominicanos disfrutan esa expresión cultural del gagá, pero no lo creamos, lo crearon los haitianos. Esa es su manifestación cultural. Entonces, debemos ser cuidadosos en esto y ahí hay que darle un protagonismo en esa creencia de que el gagá es dominicano a la antropóloga June Rosenberg, que escribió un libro que se llama El Gagá, donde trata de imponer un gagá dominicano. Y el profesor Manuel Núñez, de quien le voy a pasar un video de un trabajo de él donde analiza esto y da datos históricos muy claros. Profesor Manuel Núñez, historiador, lingüista, cuentista, miembro de la Academia Dominicana de Historia, miembro de Número, miembro del Instituto Duartiano, un nacionalista y con quien tengo el honor de compartir espacio los domingos en Los Sabios en la Z, un programa que se transmite por la emisora nacional, símbolo nacional, la Z101, todos los domingos desde las 8 hasta las 12 del día. Bien, pues Manuel hizo una exposición que en esta plataforma la subimos y tuvo una muy buena aceptación. Y al final de esta entrega le voy a poner la reflexión del profesor Manuel Núñez sobre esta afirmación de que hay un gagá dominicano. Manuel Núñez escribió un libro en el año 1990 que se llama El Ocaso Dominicano, que se lo recomiendo. Cuando Manuel escribe este libro, todo lo tildaron de fabulador, de que estaba exagerando, de que era xenófobo, de que era racista. ¿Y qué pensaba esta persona que no era blanco escribiendo este libro, que odiaba a los haitianos? Pues señores, hoy en pleno 2025, ese libro tiene innumerables ediciones y debo decirle que el profesor Manuel Núñez se quedó corto, porque todo lo que él dijo en ese libro se ha cumplido con crece. Y hoy por hoy, la migración indocumentada haitiana descontrolada es un peligro para la estabilidad del Estado dominicano, es un peligro de seguridad nacional, catalogado así, designado así por el presidente dominicano Luis Abinader,
que en días pasados se vio precisado a convocar una reunión con los principales líderes políticos de la República Dominicana, los expresidentes de la República vivo, Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía, que son respectivamente altos dirigentes de sus respectivos partidos políticos, porque la situación de la crisis haitiana y su impacto con los flujos migratorios de indocumentados a la República Dominicana empieza a representar un peligro muy grave para la estabilidad y la seguridad del Estado dominicano. Por tanto, se hace necesario que queden claros estos conceptos en la mente del dominicano, y por eso es que llamamos a que se dé a conocer la historia heroica dominicana en los distintos medios de comunicación, por las distintas vías, con campañas de divulgación, con orientación a la ciudadanía, por aquello de que usted no ama lo que no conoce, para que cada dominicano conozca los gestos, las hazañas heroicas de estos grandes dominicanos que nos legaron la nacionalidad, que nos legaron este terruño llamado República Dominicana, y que tenemos que defender con cuchillo, con armas, con uñas y dientes, porque la República Dominicana, con el favor de Dios, deberá de pervivir en el tiempo. Le pongo a continuación la reflexión del historiador y lingüista Manuel Núñez, para que usted se edifique, lo vea, y antes de retirarse, después de verla, me deje su opinión en la cajita para esos fines aquí en el video. El Gagá no es exactamente una manifestación cultural dominicana. Lo que pasa es que en los grupos que trabajan la antropología, la sociología, hay la tendencia a utilizar la cultura del inmigrante como la cultura del dominicano. Es decir, como si fueran ellos los antepasados del dominicano. O sea, y entonces le han atribuido esos elementos de la cultura haitiana a la cultura dominicana. El Gagá viene del rito Radá, que fue muy estudiado por una antropóloga judía casada con un haitiano. Atención, Jules Rosenberg, y que escribió la situación, y luego a partir de ahí se difundió la leyenda de que había un Gagá dominicano, porque los jesuitas hicieron una investigación del Gagá, y que en esos lugares de los bateyes donde predominantemente había comunidad haitiana, los dominicanos participaban de esa situación, pero lo hacían naturalmente porque el dominicano tiene un trasfondo cristiano, lo hacían sin los contenidos profundos que tenía ese rito en Haití. Sí, por eso es sincretismo. Por eso se llama, se hablaba de un Gagá dominicano, que es una especie de forma diluida del rito original. Entonces todo eso naturalmente forma parte de buscar similitudes entre los dos países, porque hay una tendencia de una parte de los llamados cientistas sociales a tratar de decir, bueno, los dominicanos y los haitianos no son diferentes porque son pueblos hermanos. Son pueblos hermanos, no son hermanos, desde luego. No son hermanos. Porque no pueden ser hermanos los pueblos vecinos. Nunca lo son. No son hermanos ni Venezuela ni Colombia, que han tenido etapa de guerra, ni Perú ni Ecuador, ni Paraguay con sus vecinos que quisieron aniquilar al Paraguay, dejando en la guerra unos 200.000 hombres apenas. En el caso de Chile y Bolivia son enemigos. Chile le implica a Bolivia hacia al mar. México y Estados Unidos. México perdió más de la mitad de su territorio por la expansión estadounidense. Perdió Texas, California, San Francisco, Sacramento, toda la zona central de México, y luego se le hizo una frontera también igualmente leonina con la doctrina Polk. Es decir que
Los estados vecinos nunca suelen ser los mejores amigos. Los mejores amigos son los estados que tienen lejanía. México y Chile, son hermanos, tienen una hermandad extraordinaria. No tienen problemas de conflictos territoriales, pero los estados próximos no son. Alemania y Francia han estado en guerra. Francia e Inglaterra tuvieron la guerra de los 100 años. Sí. Alemania ocupó Francia y se adueñó de Alsacia y Lorena, y después Francia la recuperó y después volvió Francia a perderla cuando los alemanes cruzaron la línea Maginot por los Ardennes. Es decir que la vecindad no es un principio de hermandad. La vecindad es un principio de conflicto. Si llegaste hasta este punto, muchas gracias. Me gustaría, si llegaste hasta aquí, que escriba la palabra en un comentario, el ocaso de la Nación Dominicana, para saber que llegaste al final y que tú estás comprometido con que la dominicanidad permanezca en el tiempo y la República Dominicana no desaparezca, que estás dispuesto a jugártela por este país, por este proyecto que nos legaron nuestros padres fundadores. Así que tú escribes simplemente el ocaso de la Nación Dominicana, porque si no paramos esa inmigración descontrolada que viene del oeste, sí tendremos un ocaso de nuestra Nación Dominicana. Les pido también que deje, además de escribir el ocaso dominicano, nos dejen sus comentarios para saber qué ustedes piensan de estos temas tratados, pero también que si usted tiene un contacto que usted entienda que puede gustarle este tipo de contenido, que se lo comparta y lo invite a suscribirse a nuestra plataforma. Y usted que nos ve, si le gustó la entrega en verdad, pues si aún no lo ha hecho, pues suscríbase a nuestra plataforma y así podremos seguir creciendo y construyendo este espacio de reflexión firme y libre en la búsqueda del conocimiento. Nosotros nos veremos por acá en una próxima entrega.